4 segundos normalmente se demora y listo, así fue, 4 segunditos. Como siempre les digo, entonces, muy buenas tardes, estimados estudiantes de el primer nivel medio tarde. Les habla aquí, una vez más, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto, finalmente, con el tío Estefano, representando al equipo del pie, con esta barrera invisible. Les traemos para todos ustedes, entonces, la clase de esta semana. ¿Y qué vamos a ver nosotros esta semana? Para que ustedes lo sepan, nosotros vamos a ver WH questions, preguntas WH. Vamos a ver qué son las preguntas WH, cómo se utilizan, y después, según lo que nosotros aprendimos el día de hoy, vamos a ver cómo hacer la pregunta esencial de esta semana. Lo vamos a ver de una manera muy simple, porque hay muchas formas de utilizar las preguntas WH. La puedo utilizar con un verbo auxiliar, ya sea un do, un did, un does, un verbo to be también lo puedo utilizar con un verbo to be en presente o en pasado. Lo puedes utilizar con otro verbo auxiliar como es have o has, etc. Pero nosotros lo vamos a ver solamente de una manera. Más que nada por las prisas en las que estamos nosotros, por el tiempo ya en el que estamos nosotros en el año. Y además quisimos hacer algo fácil para ustedes por lo que ustedes saben ya esta semana, que es bastante breve. El objetivo de la clase esta semana, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, dice, escribe y demuestra comprensión de preguntas avanzadas adaptadas con respuesta completa. Estas respuestas ya no son sí o no. Estos son otro tipo de preguntas. Ya no son las preguntas de sí o no, que son eran pregunta y respuesta simple. Esto es pregunta más completa. Aquí donde estoy preguntando sí o no, te voy a preguntar datos, información. La información que tú puedes dar puede ser larga o corta. Sin embargo, va a depender de cada uno. Les recordamos, estudiantes, que esta es nuestra segunda clase de octubre, correspondiente a nuestro último mes. Vamos a la semana 25, que la primera fue la semana 24, 25, 26, 27 y 28 es nuestra última semana de clases. Así que a no bajar los brazos, si usted igual tiene conciencia de cómo está su promedio, cómo están sus notitas, recuerde, ya esta es la mejor oportunidad que tienen para poder subir su promedio considerablemente enviando todas sus preguntas esenciales. Recuerden enviar las preguntas esenciales, chiquillos, para que así ustedes puedan tener una mejor nota. Ya que la evaluación, si usted no envía las preguntas esenciales, la evaluación de final de mes es con nota máxima 4. Y recuerden que esa nota sea afectada según cuántas preguntas esenciales a usted le falta. Bueno, dicho eso, ya nos quedan las últimas, además de estas, 3 semanas más para cerrar nuestro semestre. A no bajar los brazos, a no rendirse todavía. Si usted piensa, no, si yo ya perdí el año, no piense así. Piense que todavía tiene una gran posibilidad de poder salvar el año. Todavía nos queda tiempo para eso, ¿cierto? Bueno, también les recuerdo, estudiantes del Centro de Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 25, entre los días 11 al 14 de octubre del año 2021. Tomar agua. Bueno, como es un clásico aquí en nuestras clases, ya en nuestro contenido, como nosotros lo presentamos, primero hablamos de last class, que vimos nosotros la semana anterior. Y la semana anterior nosotros vimos preguntas en pasado utilizando was y utilizando were, ¿cierto? Y esa fue nuestra primera parte, aprender a hacer preguntas de sí o no con el verbo to be. Profesor, Dime, Rafa. quiero decir algo. La otra semana, la otra semana, les mandé la pregunta, la vio, ¿verdad? La mandé en el último momento. La voy a ver, porque yo reviso hasta cierta hora y después los reviso tardío, pero sí los reviso. Así que una vez que tenga el tiempo para revisarlo, ahí voy a estar poniendo las notas. Ok, profesor. De hecho, sí, tú lo enviaste, pero Profe, yo lo voy a revisar, dígame. y nosotros, ¿cómo podemos ver las notas que tenemos en las notas que nos manda nomás, verdad?
No, de hecho, el tío UTP, el tío Eduardo, subió al grupo que se llama Clases Primer Nivel Medio Tarde. Ahí hace una semana atrás, subió un compilado con todas las notas de cada uno. De esa que hay que buscarse por root. Exacto, tienes que buscarte por tu rol. Ah, no. Si no, tú puedes hablar con tu profesora tutora para que te pueda dar la información. Ya, ¿quién le tengo que hablar? ¿Yo a la tía Sandy? La tía Sandy es tu profesora tutora. Ok, también vimos nosotros oraciones en pasado negativo utilizando didn't, que nosotros lo utilizábamos netamente para decir que algo no se hizo o algo no era así. Vimos cómo cambiar una oración de pasado positivo a pasado negativo. Y después aprendimos también a hacer preguntas con did, que también eran preguntas de sí o no, pero que involucraban una acción. Ok, eso fue lo que nosotros vimos la semana pasada. Ahora importa lo que nosotros vimos esta semana. Y la importancia de la clase de esta semana es el poder realizar preguntas de mayor contenido, con mayor respuesta en tiempo presente. Vamos a volver un poquito al tiempo presente ahora. Veremos cómo se formulan las preguntas y cómo se puede responder cada pregunta. Ese es nuestro objetivo de esta semana. También es una clase, reitero, bastante breve. El día de mañana, si bien nos toca inglés de nuevo, vamos a revisar la materia una vez más, por si acaso. Va a ser en caso de las personas que no entendieron la pregunta esencial y requieren respuesta o ayuda. En eso vamos a dedicar la clase del día de mañana. Sí, de hecho, los que están aquí presentes, ya sea en línea o aquí presente en la sala de clases, como es el Gabriel, ustedes pueden hacer la pregunta esencial el día de hoy, si así lo desean. Y así ustedes ahorran tiempo, así no van a tener que estar a última hora revisando el contenido. ¿Ah? Perfecto, tienes que hacerla ahora en un ratito más. De hecho, vamos a dar harto tiempo para que las vamos a hacer incluso juntos, a los que sea necesario. Bueno, así que estudiantes, anoten el título del día de hoy, que es WH Questions, o preguntas WH, como se conoce en inglés. What is this? Aquí justamente estamos utilizando una pregunta WH. What is this? ¿Qué es esto? Esa pregunta no es como las preguntas anteriores que nosotros vimos a principios o a mediados del primer semestre o la semana pasada, que eran preguntas que yo podía responder con sí o con no. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es esto? Ustedes no me pueden responder con palabras o sea, con sí o con no. Las preguntas WH tratan de eso, respuestas con contenido, como decimos nosotros, con desarrollo, con mayor información. ¿Ok? Distinto a lo que nosotros ya vimos. No son preguntas que se responden con sí o con no. Se responden, como decimos nosotros, respuesta completa. Entonces, what are WH questions? ¿Qué son las preguntas de sí o no? Miento, no son las preguntas de sí o no. ¿Qué son las preguntas WH? Disculpen, chiquillos, que hablé mucho de las preguntas sí o no, que se me enredó el término. ¿Qué son las preguntas WH? Un tema bastante desconocido quizás para algunos. Pero a diferencia de las clases anteriores, las preguntas WH son aquellas que entregan una respuesta completa. Y en algunos casos puede ser una respuesta extensa. Ya no hay respuestas de yes, no. Todo lo contrario. La respuesta tiene contenido o incluso puede tener detalles. Algo tan simple como preguntarle la hora a alguien, ¿qué hora es? What time is it? Esa respuesta no es de sí o no. Ya no, ¿cierto? La respuesta ahora tiene información. Sí o no, no es una información.
Es solamente afirmación o negación. Ahora estas son respuestas con información. ¿Cierto? Si yo nuevamente pregunto, ¿qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? Ahora, en este preciso momento, clases en vivo, ¿qué hora es? Las 3:32, ¿cierto? Y yo diste información con esa respuesta. Yo te pregunté la hora y tú me diste información. No me dijiste sí o no, porque no era una pregunta de sí o no. La pregunta es distinta, las respuestas van a ser distintas. Puedo hacer un montón de preguntas distintas. Obviamente mis preguntas van a depender de la palabra WH que nosotros vamos a utilizar. Vamos a hablar de eso en un ratito. Las palabras WH. Las palabras WH van a ser mi indicador en mi pregunta, y lo cual puede ser muy relevante. Estas palabras, these words, como dice acá, estas palabras van a ir al principio de la pregunta, dando así la posibilidad de tener una respuesta relacionada a la pregunta. Se llaman preguntas WH porque todas estas palabras comienzan con WH. Creo que es bastante obvia esa parte. ¿Por qué se llaman palabras WH, profe? Porque todas estas comienzan con WH. Excepto una. Una que no comienza con WH, simplemente comienza con la H, que es how. ¿Cómo? Pero no se excluye este grupo, también es parte de este grupo. Ya, ojo, ojo. No vamos a ver todas las palabras WH que se conocen. Vamos a ver algunas poquitas. Porque hay muchas palabras WH, pero las respuestas son más desarrolladas. Por ejemplo, la palabra WH, why, que significa por qué. El por qué de pregunta. Lamentablemente, al hacer esa pregunta, tú la respondes de una manera. Because. Because y explicas. ¿Por qué hiciste esto? Ah, lo hice porque... Y ahí comienzas a desarrollar tu respuesta. Al ser una respuesta un poco más avanzada, creo que sería más prudente utilizarlo en segundo nivel medio. Ahora en primer nivel todavía no vamos a ver cómo responder esa pregunta WH why. Vamos a ver el resto. Tampoco vamos a ver whose o to whom, que son algunas que requieren mayor tipo de información. ¿Ok? Eso solamente para informarles a ustedes. Ahora, pongan mucha atención, porque cada pregunta WH me va a permitir dar una respuesta específica. Esto incluso, aunque no lo crean, a muchos de ustedes les puede servir para entender cómo hacer preguntas en español también. Para que entiendan cómo se responde. Así que, ¿cuáles son las palabras WH que nosotros vamos a utilizar en nuestras preguntas? Aquí van a ver algunas. Comencemos con algunas. Estas son, por ejemplo... Hoy se quedó pegada la pantalla. Ahora sí. Eso fue extraño. ¿Cuáles son entonces algunas de las palabras que nosotros vamos a utilizar, estudiantes? Vamos a comenzar con la palabra what, que muchos de ustedes ya la conocen, son familiares o están familiarizados con esta palabra, what. Se pronuncia como si fuera una O, por si acaso, what. No una what. No es what, es what. Ok. Entonces, what dice aquí que significa qué. Bueno, no solamente significa qué, por si acaso, puede significar cuál también. El cual en algunos casos. La palabra qué en inglés, what, normalmente se pregunta sobre un objeto, ¿cierto? ¿Qué es esto? Este objeto. Una situación. ¿Qué pasó?
Puedes preguntar sobre un sentimiento. ¿Qué te ocurre? Puedes preguntar la hora actual. ¿Qué hora es? Tú lo preguntas con qué. ¿O a qué hora? Y también puedes preguntar el nombre de una persona. Pero, profe, el nombre en español se pregunta con ¿cuál? ¿Cierto? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, en inglés se pregunta ¿qué es tu nombre? What is your name? ¿Qué es tu nombre? Por si acaso, aunque parece extraño, recuerden que no todo el inglés y el español son traducciones literales del uno del otro. Entonces, la palabra what me va a servir para eso, para preguntar de todo eso. Ya sea objeto, situación, sentimiento, la hora, e incluso le puedes preguntar el nombre de alguien utilizando what. Siguiente palabra en nuestro vocabulario. Tenemos when. Y when significa cuándo. ¿Cuándo? When. ¿Cuándo? Y este tipo de pregunta obviamente se consulta sobre algún momento o tiempo, ya sea en pasado, presente o futuro. Ustedes que son futboleros, yo les puedo preguntar, when is the next match? ¿Cuándo es el próximo partido? ¿Cuándo es el próximo partido? ¿Ah? El jueves. Thursday. 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 Di jueves nomás, está bien. ¿Cuándo? Ok, ¿cuándo? Aquí te preguntan, ¿cuándo puedes decir el momento o el tiempo? El momento sería el día, jueves. Y el tiempo es la hora. ¿Qué sería a las 9? A las 9. Ok. Creo que alcanzaré a ver algo. Reitero. Entonces, what me sirve para preguntar. Objeto, situación, sentimiento, hora, nombre. When, ¿cuándo? Para preguntar sobre algún momento o tiempo, no hora. Tú puedes preguntar si, ¿cuándo es el próximo partido? Y te pueden decir el día y la hora. ¿Ok? Puedes preguntar incluso, ¿cuándo comienzan las clases? Ah, no sé, las clases comienzan todos los días a las 2 de la tarde. Está dando el día y la hora. ¿Alguna consulta con las palabras, con estas dos palabritas al menos? No hay preguntas, ok. ¿Tío Estefano, todo claro también? A los demás allá en las casitas, estas son palabras para empezar preguntas. ¿Queda claro? Cada una de estas preguntas, al menos las primeras dos. ¿Gente en la casa? ¿Están ahí? Me preocupa. Ah, yo estoy acá. Ah, ya, perfecto. No pregunto si quedó claro el uso de estas dos palabras. What y when. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta, Natalia. Pasemos a la siguiente. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, aquí en la imagen aparece el profe con un reloj gigante que dice when, cuándo, y aparece un reloj. Se refiere obviamente en qué momento, en qué tiempo. Vamos con la siguiente palabra que es where. Y where significa dónde, en qué parte. Ya sea un lugar físico, una zona, un país, una ciudad. Where are you from? Where are you from? Muy bien, Rafa, exacto. Where are you from? ¿De dónde eres? Ahí te voy a decir el país o la ciudad. Entonces, where, ¿dónde?
Y obviamente es una pregunta relacionada a un lugar, una zona o espacio. Puedes preguntar de dónde eres y hablas de una zona, por ejemplo. ¿Dónde está el celular? Exacto, ¿dónde está mi celular? Where is my phone? On the table, ¿cierto? On the desk. Puedo preguntar incluso, ¿dónde es el partido? Where is the match? ¿Dónde es el partido? En San Carlos de Apoquindo, en Santiago. Listo. ¿Ves? Y de todas maneras, bueno, estamos relacionando las preguntas WH al acontecer nacional. ¿Dónde? Entonces, where, ¿dónde? Un lugar, una zona, un espacio, un sector, un país, una región. Ya, entonces cuando pregunten where, ustedes saben que se refiere al dónde. ¿Todo bien, Gabriel? ¿Te dio frío? Qué raro. Y luego pasamos al cuál. Y el uso del cuál en inglés es distinto al cual usamos nosotros, muchas veces. De hecho, si lo usamos de la misma manera que lo usan en inglés. La gran diferencia es que cuando nosotros queremos preguntar, por ejemplo, el nombre de alguien o de algo, nosotros no utilizamos esta palabra. Nosotros cuando queremos preguntar nombres, decimos what. Pero which es la palabra que en inglés es el equivalente a cuál. Pero mucho ojo aquí. Normalmente relacionado con la opción de escoger en un mundo de posibilidades o alternativas de dos o más opciones. Aunque suene un poco enredada esa explicación. Es como, ¿cuál lápiz prefieres? Así, ¿no? Exacto. ¿El rojo o el azul? Exacto, imagínate que tú tienes dos objetos. Muy bien. Como Gabriel ahora tiene dos lápices en la mano. Y yo pregunto, ¿cuál prefieres? Which one you prefer? ¿Cuál prefieres? Y entonces, yo prefiero el rojo. Ya, exacto. Ahí tienes un universo de lápices. Alternativas. O también puede ser alternativas de dos o más. Incluso puedo hacer la pregunta ahora. ¿Cuál es el control remoto? Exacto, este es el control remoto. ¿Ves? Aquí tienes dos alternativas. Ahí es cuando tú utilizas el cual. Muchas veces las personas que aprenden inglés utilizan el cual, al menos la palabra which, de forma incorrecta. Como que tú vas a comprar, por ejemplo, poleras y preguntas, ¿cuál quieres? Porque ahí, which one do you like? ¿Cuál te gusta o cuál quieres? Y ahí estás viendo una polera, no sé, una polera roja, una polera verde, y ahí tú dices, la verde, the green one. Y la polera verde es la que yo quiero. Pero no utilicen el which. Ojo, estudiantes, no utilizar which para preguntar el nombre de una persona, de un lugar o de una cosa. Solamente utilicen el which para ver, para escoger o para preguntar sobre alguna alternativa que ustedes pueden escoger. Por ejemplo, como les dije aquí, ¿cuál es mi celular? Listo, este es mi celular, de estos dos objetos que tengo en la mano. O incluso en otros casos, ¿cuál prefieres? ¿Cierto? ¿Se entendió la explicación del uso del which, del cual en inglés? Y así. ¿Gabriel? Ok, pero hiciste el ejemplo al menos. Por ejemplo, la primera significa dónde. Por ejemplo, ¿dónde juega Chile? ¿Dónde juega Chile? ¿Dónde tienes clases? ¿De dónde eres? ¿Dónde está el teléfono? Tú me vas a decir sobre la mesa, por ejemplo. Exacto. Entonces aquí hay que ver que dice where. Where significa dónde. Sí. Y la segunda que se por ejemplo, te decía, ¿cuál prefieres? ¿El celular o el lápiz? Entonces tú me vas a decir, yo prefiero el celular.
Exacto. Esa es la idea. Obviamente es porque él te está dando alternativas para escoger. O el lápiz o el celular. ¿Cierto? ¿Cuál es la siguiente alternativa en la correcta? Exacto. ¿Cuál es la siguiente alternativa correcta en las pruebas que ustedes hacen a fin de mes? O incluso, como dije recién, cuando vas a comprar y ves, no sé, una muralla llena de mochilas de distinto tamaño y color. Y ahí te preguntan, de todas estas mochilas, ¿cuál quieres? Which one do you want? ¿Cuál quieres tú? Ahí tú dices, no sé, la pluma, por ejemplo. Porque te dan una alternativa. Aquí las alternativas eran de esta muralla llena de mochilas colgantes aquí en Hell, en la empresa Hell, probablemente. Pasemos al siguiente, a la siguiente palabra. Who. Who. ¿Cómo hacen los búhos? Who. Who significa quién. Y obviamente cuando preguntamos con quién, se refiere a una persona o personas. ¿Quién o quiénes? ¿Ok? Oh, ahí está, ahí apareció en pantalla. ¿Quién o quiénes? Se refiere entonces a alguna persona o personas. Aquí puedes preguntar incluso quién hizo el gol en el partido pasado. Mauricio Isla, ¿cierto? Y Ben Britton. Bueno, tiene muchas pronunciaciones. Puede ser Breton, puede ser Britain. O para nosotros, el Brereton. El Benjamín Brereton. No es gringo. No es gringo. Es inglés. Es distinto. Él es inglés chileno. Por la mamá. Pero él es inglés. Porque viene de Inglaterra. Los que vienen de Estados Unidos, a eso se les dice gringo. La historia no tiene nada que ver con ellos, o no tiene mucho que ver con ellos, pero bueno. Bueno, entonces, who, cuando la pregunta diga who, sabemos que nos estamos refiriendo a una persona. Ahí pueden ir viendo la pregunta esencial. Porque la pregunta esencial te muestra una pregunta incompleta, que le falta la palabra WH. Y hay que ponerse cualquiera de estas que nos dio, ¿verdad? Obviamente, pero para tú saber cuál es el correcto, tienes que ver la respuesta a la pregunta. ¿Y dónde está la respuesta? Está en la parte de abajo, están en rojito. Está en rojo la respuesta. ¿Y cómo se responde esto? ¿Se hace en el cuaderno? Y ya están, si tú quieres hacerlo en el cuaderno, perfecto. Pero lo importante, chiquillos, se hace en el cuaderno, que escriban Escriban la oración completa. la oración completa. La pregunta y la respuesta. Abajo también, chiquillos. De hecho, ahí dicen la pregunta esencial en Classroom, que para que su respuesta sea validada correctamente, tienes que escribir la pregunta completa y la respuesta que aparece ahí. Porque ellos sabemos que alguien va a hacer la pega del flojito, como dicen, que es solamente escribir los WH en orden y nada más. No, hagan la pregunta completa. Y solamente tienen que completarla. Entonces, ¿quién? Who. Se refiere a alguna persona. ¿Cierto? Podría preguntar incluso, ¿quiénes están aquí en la sala? Who are in this classroom? ¿Quiénes están en esta sala? ¿Quiénes están? Profesor, Dígame. disculpe, ¿lo que está en rojo es lo que la respuesta? Es la respuesta a la pregunta. Y con la respuesta tú puedes deducir si la respuesta está relacionada a una persona, está relacionada a algún tiempo, a cómo se realiza una acción, etc. Hay que usar un poco la lógica también. Y por último tenemos how. How, que si bien no es WH, solamente H, se considera en este mismo grupo. How significa cómo. No el cómo de comer, sino la forma, manera en la que se realiza la acción. No es, oye, ¿cómo lo hiciste? Así. No, yo lo hice, por ejemplo, ¿cómo se refiere a? Yo lo hice rápidamente, lo hice bien, lo hice mal, yo jugué bien, yo jugué mal. Eso es el cómo.
¿ya? La forma, la manera en la que se realiza la acción. Como dice aquí, hay más palabras WH, pero excluimos los siguientes, los dejamos fuera, que es why. ¿Por qué? Dejamos afuera el whom y el whose. ¿De quién y para quién? ¿Sí? Los dejamos afuera porque sus respuestas son un poco más complejas. Nos fuimos por lo más facilito, ¿ya? Vimos solamente 6, la vamos a recopilar de nuevo. What, ¿qué? When, ¿cuándo? Where, ¿dónde? Como ves que tiene un mapa, ¿dónde? Which, ¿cuál? Who, ¿quién? Y por último, how, ¿cómo? Y dejamos las otras fuera. Profe, en ¿Aló? la rayita que hay ahí se coloca uno de esos Una de esas que alternativas. vimos en el vocabulario. Exactamente. Pero ojo, no puede ser cualquiera, tiene que ser el correcto. Tienes que sacarlo por deducción, según la respuesta. Después lo vamos a ver y yo les voy a traducir la respuesta para la gente que está en la casa, para la gente aquí presente y para la gente que está viendo el video. Les voy a ir traduciendo las respuestas para que ustedes puedan deducir de mejor manera cuál sería entonces la mejor alternativa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos preguntar utilizando palabras WH? Si bien hay muchas formas de utilizarlos, como le dije al principio, que puede utilizar un verbo auxiliar como el do, el did, puede utilizar también palabras como have o has. Bueno, puede utilizar el do también, etc. Vamos a utilizarlo, por ejemplo, con el verbo to be. Nosotros vamos a utilizar algunas preguntas o aprender a hacer algunas preguntas utilizando nuestro famoso verbo to be. Ya, el más famosísimo de todos. Usaremos el siguiente orden para nuestras preguntas. Como bien dice acá. ¿Cuál va a ser ese orden para nuestras preguntas? Palabra WH. Luego va a ir el verbo to be. Y luego el complemento. El complemento va a ser un poco extraño. Ya que el complemento, dependiendo de la pregunta, puede ser un objeto, puede ser un pronombre, en algunos casos. Puede ser un complemento doble que lleve dos objetos, por así decirlo, etc. Pero no se preocupen porque... ¿Esto qué? Ah, perdón. ¿Qué está haciendo ahora? ¿No me estás poniendo atención? Estamos mostrando... No, que estaba copiando la pregunta. Ok, nosotros podemos... Estas son una de las tantas formas que existen para poder hacer preguntas con WH, con el verbo to be. Pero el complemento va a ser un poco más complejo, ya que nuestro complemento ahora sí puede ser muchísimo más variado. Por ejemplo, what is your name? Y al final el signo de interrogación. ¿Cuál es tu nombre? Aquí el complemento es lo que yo quiero saber. What is, ¿qué es, qué cosa? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué es lo que quiero preguntar? Tu nombre. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Y como dije antes, si bien what en inglés significa qué, cuando yo pregunto por nombres, utilizo what, que es cuál en español, en inglés es distinto. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Siguiente ejemplo con palabra WH. Where are you now? Aquí mi complemento es tú y también mi complemento es ahora. Where are you now? ¿Dónde estás tú ahora? ¿Recuerdas cuando te llamaba la mamá muy tarde? ¿Dónde estás? ¿Cierto? Where are you now? ¿Dónde estás? ¿Cierto? Ocurre.
Y mi respuesta sería, por ejemplo, si te preguntan dónde estás, no sé, yo estoy llegando a la casa, estoy en la casa de un amigo, estoy jugando todavía, estoy estudiando, estoy resolviendo mis preguntas esenciales responsablemente, etc. Palabra WH, when. Verbo to be is your birthday. Oh, lo pronuncié súper mal, perdón. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo? ¿En qué momento? O cuándo es tu cumpleaños o cuándo estás de cumpleaños. Cualquiera de esos dos está correcto. Usted, tío Estefano, ¿cuándo está de cumpleaños? 9 de April. Ya, el 9 de abril, ¿cierto? Entonces mi respuesta puede ser 9 de abril. ¿Tú, Gabriel, cuándo estás de cumpleaños? 2 de julio. July 2nd. Por ejemplo, la Natalia que siempre responde, ¿cuándo estás de cumpleaños tú, Natalia? El 27 de julio. El 27 de julio. Bien. El Rafa, que también está aquí presente. Rafa, ¿cuánto estás tú de cumpleaños? No, el Rafa ya no está. Sí, se fue el Rafa. El Ignacio, ¿cuándo estás de cumpleaños? When is your birthday? ¿Cuándo estás de cumpleaños? En abril. Ok. También está en abril, igual que el tío Estefano. Perfecto. Ahora el complemento. A veces el complemento para hacer estas preguntas va a ser un poco complicado. Será muy variado, ya que dependiendo de la pregunta WH, podríamos sacar nuestro complemento. Similar al español, podemos usar nuestro conocimiento para completarlo. Todo va a depender de qué es lo que yo quiero preguntar. Se nos puede hacer un poco difícil en un principio, pero recuerden, estudiantes, que en este caso muchas de las preguntas que yo quiero armarme en mi cabeza las puedo traducir de forma literal del inglés al español. Recuerda que usamos nuestro famoso verbo to be, así que cada pregunta usará, por ejemplo, el soy, estoy, es, está, etc. Ahora, la respuesta a nuestras preguntas que aparecen aquí, la respuesta puede ser tanto breve como extensa. Ya no es yes o no. Ya no es sí, ya no es no. Nuestra respuesta va a ser un poco más extensa. Mientras la respuesta tenga relación con la pregunta, está bien. Yo no te preguntaría qué hora es y tú me respondas 9 de julio, ¿cierto? O 12 de octubre. No tiene sentido. La respuesta tiene que estar relacionada directamente con la pregunta. Si no, va a estar equivocado. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿quién hizo el gol? Y tú me dices en el Estadio Nacional. Es como, no fue la pregunta que yo te realicé. Esa situación a veces, muchas veces, no a veces, muchas veces molesta. Cuando tú haces una pregunta y no te la responden. Es como que te responden lo que quieren responder, pero no lo que tú preguntaste. ¿A quién no le molesta esa situación? ¿Cierto? Por ejemplo, las respuestas pueden ser distintas. No necesariamente tienen que ser la misma siempre o la misma estructura. Si preguntamos, por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Podemos esperar respuestas, por ejemplo, tu nombre, así de secas. Por ejemplo, Gabriel, si yo te pregunto a ti, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú respondes? Gabriel, ¿cierto? Así, a secas. Y nada más, Gabriel, listo. Pero tú puedes decir, I am Gabriel, yo soy Gabriel, I am Gabriel. O puedes decir también, my name is Gabriel, mi nombre es Gabriel. Así que tienes 3 respuestas distintas para una misma pregunta. Y el apellido no sale con apellido. El nombre tú puedes decir nombre y apellido si quieres. Pero como puedes ver, puede ser muy variable.
No hay una respuesta correcta fija. Pueden haber en este caso más de una respuesta correcta. Tú puedes, si yo pregunto nuevamente, ¿cuál es tu nombre? Tú puedes decir, Gabriel. I am Gabriel. Yo soy Gabriel. O, my name is Gabriel. Mi nombre es Gabriel. ¿Ok? Así que tienes más de una respuesta posible para este tipo de preguntas. Bueno, por cosa de tiempo no vamos a hacer esta actividad, lamentablemente, que nos queda poquito tiempo, para que veamos la pregunta esencial, que está relacionada a preguntas, obviamente. Sí, se salió. Por ejemplo, who is your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito? Y ahí tú puedes responder de distinta manera. El nombre del artista. ¿Cuál es el nombre del artista? O decir, el nombre de mi artista favorito es. Muchas veces cuando hacemos preguntas que tengan la palabra your, es que te preguntan tu artista favorito, por ejemplo, tú la respondes en inglés con my. My favorite singer is. Mi cantante favorito es. Para la respuesta. Para la pregunta es, what is your favorite singer? No, por cosa de tiempo, chiquillos, lo siento mucho, no voy a poder hacer la actividad esta, pero lo importante es ver la pregunta esencial de esta semana. Entonces, como dije recién, existen dos formas para las preguntas, ya sea breve o completo. Y podemos utilizar un ejemplo. Si te preguntan, ¿cuándo es tu cumpleaños? O ¿cuándo estás de cumpleaños? Where is your birthday? Yo voy a decir de forma breve, October 1st, 1 de octubre, que fue mi cumpleaños. O de forma completa, my birthday is on October 1st. Mi cumpleaños es el 1 de octubre. Ambas respuestas son correctas, pero la respuesta que es más completa se considera siempre más formal. A veces responder a secas se siente como si fuera un poco rudo o maleducado. Aunque así a veces la pregunta completa se siente como un poco irónica, en algunos casos. Veamos la pregunta esencial. Profesor, Dígame, estimado. se la envié al WhatsApp, ¿la puede revisar? La voy a estar revisando una vez terminemos el video, ¿te parece? Que todavía estamos grabando. La reviso al tiro, pero déjame terminar la pregunta esencial para poder cerrar la clase y poder dar las explicaciones correspondientes. Miren la pregunta esencial, estudiantes. Dice, pregunta esencial 25. Lea las siguientes preguntas y respuestas. Completa la pregunta con la palabra WH que corresponda. Nosotros vimos un total de 6 preguntas WH. Aquí hay 6 preguntas. Vea la pregunta WH que corresponda. Tú tienes que completar la respuesta. O sea, con la respuesta. Aquí está la pregunta, está incompleta. Le falta la palabra WH. Aquí abajito, en rojito, está la respuesta a la pregunta. Entonces, de acuerdo a la respuesta, tú tienes que identificar cómo tiene que comenzar esta pregunta. Por ejemplo, aquí la respuesta dice, mi profesor de inglés es Eliezer. ¿Qué están preguntando? ¿Qué estarían preguntando? ¿Cuándo? ¿Cómo? Están preguntando cuándo, cómo, qué, quién, ¿Dónde? cuál, dónde. Hay que identificar ahí. Aquí dice la pregunta, la pregunta es sobre el Mundial, World Cup, el Mundial. 2022. Y dice 2022 la respuesta. Te están preguntando qué, te están preguntando cuándo, te están preguntando dónde, cómo, quién, ¿Cuándo? cuándo otra vez. Aquí dice, ¿estás leyendo? La respuesta, un libro. Falta la pregunta. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, quién, cuál? Aquí dice, se refiere, bla, 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 está la Torre de Pisa. La respuesta dice, la Torre de Pisa está en Italia. ¿Qué están preguntando ahí? ¿Qué te están preguntando? ¿Qué es la Torre de Pisa? ¿Cuál es la Torre de Pisa? ¿Cómo está la Torre de Pisa? ¿Dónde está la Torre de Pisa? ¿Cuándo está la Torre de Pisa? Etcétera. ¿Qué están preguntando ahí? Aquí dice la silla es grande. Están preguntando, ¿qué silla es grande? ¿Cuál silla es grande?
¿Dónde silla es grande? ¿Quién silla es grande? Y la respuesta dice la silla verde. Y la última pregunta es, bla, bla, ¿estás tú? Y dice aquí, estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Aquí están preguntando, ¿qué estás tú? ¿Cuál estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Quién estás tú? ¿Cómo estás tú? Etcétera.